Buenos días, vamos a dedicar la clase de hoy a Roberto Bolaño. Roberto Bolaño es un escritor chileno y quizá podríamos decir que es representante o que representa la literatura postmoderna, ¿no? La estética postmoderna en la literatura, y luego lo explicamos. Bolaño nació en Chile, creció en Chile, pero durante mucho tiempo en realidad vivió fuera de Chile. Su familia se trasladó en el año 68 a México, a la capital, donde él pasaría muchos años, y la experiencia mexicana, digamos, fue para él muy importante, porque bueno, conoció a mucha gente, tenía muchos amigos con los que fundó un movimiento literario. Y claro, toda esa experiencia la transforma y la plasma en algunas de sus obras, ¿no? Sobre todo en algunas de sus novelas. Por ejemplo, esta, que es una de sus novelas más conocidas, Los detectives salvajes, está ambientada en México, se desarrolla en México y claro, tiene, digamos, rasgos autobiográficos y de esa experiencia que él tuvo de joven en México. Vivió también en España, en Cataluña, desde el año 70 y 77. Se instala en España y vivió en diferentes localidades, diferentes ciudades o pueblos de Cataluña. Leía mucho, ¿no? Y escribía desde muy joven, era un gran lector y un gran, digamos, consumidor de literatura, y escribía desde pequeño. Miraba a Borges, a Kafka, a Chekhov. Y escribía desde joven, pero durante mucho tiempo era desconocido. Trabajaba en tiendas, trabajaba como camarero, trabajaba como vigilante nocturno, a veces seguramente vivía en condiciones económicas muy complicadas, ¿no? Y al mismo tiempo escribía. Participaba también a veces en concursos literarios, y sobre este tema es el cuento que vais a leer, ¿no? El cuento, que se llama Sensini, habla de los concursos literarios y de ese mundo tan peculiar literario, de los pequeños escritores y de los concursos. En el año 98 se hizo de repente famoso justo con esta novela, Los detectives salvajes, porque la novela ganó un premio, se publicó, ganó un premio, entonces de repente se hizo muy, muy conocido. Así que a partir de ese momento ya empezó a vivir de la literatura, digamos, empezó a dar conferencias, a viajar, empezó a dar entrevistas y a partir de allí vivió como escritor famoso. Murió en el año 2003, tenía solamente 50 años, o sea que murió muy joven en realidad, porque estaba enfermo de hígado, tenía una enfermedad y que desgraciadamente no se pudo curar. Esta novela, si tenéis tiempo y ganas, os la recomiendo mucho. Es muy bonita, es muy graciosa. Se explica allí bueno, tiene rasgos autobiográficos, ¿no? O sea, que transforma o plasma aquí su experiencia mexicana, y se habla mucho también de la literatura y bueno, es una novela muy, muy entretenida, muy divertida. Entonces, esta es la primera novela, Los detectives salvajes. Tiene más, por ejemplo, Nocturno de Chile, o una novela que se suele considerar su obra maestra, que se llama 2666, ¿no? Es un número, publicada en el año 2004, o sea, ya se publicó póstumamente. Y también tiene 3 colecciones de cuentos. Las 3 están, bueno, contenidas en este volumen. Llamadas telefónicas, Putas asesinas y El gaucho insufrible. Son 3 colecciones de cuentos de Roberto Bolaño. Aquí en este volumen también hay una especie de pequeño prólogo
que también os recomiendo, son sus consejos sobre el arte de escribir cuentos, ¿no? O sea, que cómo hay que escribir un cuento y qué instrucciones hay que seguir, ¿no? Es una especie de su pequeña tesis, ¿no? Es algo parecido que hace Piglia en el artículo que hemos leído, ¿no? Esa reflexión sobre el género del cuento. Pues aquí Bolaño hace algo parecido y da instrucciones de cómo hay que escribir un cuento. Bien, entonces hemos dicho que Bolaño es un escritor postmoderno, o que podríamos calificarlo lo así, ¿no? Si realmente esa categoría existe, si tiene sentido, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son los rasgos de la literatura postmoderna o ¿no? de esta estética? Bueno, pues, por ejemplo, los juegos intertextuales, ¿no? Son muy típicos y muy recurrentes en la literatura postmoderna. O sea, que los autores hacen juegos con otros autores, con otras obras. A veces citan textos o no citan directamente, pero hacen alusiones, cogen partes o personajes, los transforman, lo recrean, o cogen un tema y lo recrean de alguna forma, ¿no? Entonces, todo este tipo de juegos, que podemos decir que son juegos intertextuales, ¿no? Con juegos que hacen una obra con otros textos, podríamos decir que son rasgo de literatura postmoderna. Y esto, si leéis a Bolaño, lo encontraríais mucho, ¿no? Hace mucho este tipo de juegos. El tema, bueno, es quizá un poco difícil hablar de los cuentos de Bolaño en general, porque son muy diferentes entre sí. A veces es sorprendente porque son como muy diferentes, pero hay ciertas cosas que se repiten, y por ejemplo es el tema de la escritura, la literatura. Muchos protagonistas de sus cuentos son o escritores o personas que quieren ser escritores, que aspiran a ser escritores, o son lectores, o en los cuentos se habla de literatura, ¿no? O sea, que tiene este tema, digamos, literario, que claro, que también parte de su propia experiencia, ¿no? O sea, también tiene elemento autobiográfico este tema, ¿no? A veces es difícil, por ejemplo, en el cuento que vais a leer, a veces es difícil incluso leerlo realmente como cuento y no leerlo en clave demasiado autobiográfica, ¿no? Leerlo realmente como ficción y no dejarse arrastrar por el cuento, para interpretarlo de una forma demasiado autobiográfica, ¿no? Y a pesar de que sí muchos tienen rasgos autobiográficos. Y otro tema recurrente es la búsqueda, ¿no? La búsqueda de algo, ¿no? El personaje un poco perdido, ¿no? En el mundo postmoderno, que intenta encontrar su lugar, ¿no? Su lugar en el mundo, su lugar, su estilo de vida, ¿no? Intenta como ubicarse, ¿no? Muchas veces son personajes así un poco perdidos, que van un poco así como flotando, vagabundeando por el mundo y por el universo, ¿no? Y que buscan su sitio. Bien, entonces en el cuento que vais a leer en casa, que se llama Sensini, vais a ver ¿no? estos temas sobre todo el tema literario, ¿no? El tema literario es un cuento donde se habla mucho de la literatura, entonces lo vais a ver. También se habla de la búsqueda, ¿no? Y de la búsqueda del sitio, ¿no? De cómo un individuo busca su sitio en el mundo. Entonces es un cuento, creo que bonito, y también muy gracioso. Y también tenéis disponible otro cuento, o quizás se podría incluso decir que es más bien una novela corta, no sé, que se llama El gaucho insufrible,
que es un texto que a mí personalmente me gusta mucho. Es un poco largo, así que lo tenéis como optativo, no como obligatorio, pero os lo recomiendo mucho, es muy gracioso. Entonces, en este cuento se nos presenta un protagonista, Héctor Pereda, que tiene un problema en Buenos Aires, ¿no? Se arruina porque hay una especie de crisis económica en Argentina, entonces tiene problemas económicos y por eso decide ir a La Pampa, donde tiene una finca, una estancia. Y claro, esto suena, evidentemente esto suena a Borges y al cuento El Sur. Entonces, este cuento, El Gaucho Insufrible, es un ejemplo muy bonito de un juego intertextual porque juega mucho con el cuento de Borges, con el cuento El Sur que hemos leído. Entonces os recomiendo también, si tenéis tiempo, leer este texto y claro, es muy bonito tener presente el texto de Borges, tenerlo en la cabeza y leerlo como leer el texto de Bolaño, ¿no? Teniendo presente el texto de Borges. Es un perfecto ejemplo de un juego intertextual. Entonces aquí se nos presenta a un protagonista que va a La Pampa, a su estancia, porque tiene problemas económicos, entonces como que se refugia en la Pampa. Así que voy a leer solamente un párrafo. Si queréis podéis mirarlo conmigo, está en la página 24, donde el personaje ya ha salido de Buenos Aires, va en el tren, ¿no? También como en el cuento de Borges, y se baja en la estación del pueblo y allí ya, a partir de allí, empieza su aventura, digamos, gauchesca. Entonces, en la página 24 dice: en la estación de Capitán Jordan solo se bajó Pereda y una mujer con 2 niños. El andén era mitad de madera y mitad de cemento, y por más que buscó no halló a un empleado del ferrocarril por ninguna parte. La mujer y los niños echaron a caminar por una pista de carretas, y aunque se alejaban y sus figuras se iban haciendo diminutas, pasó más de 3/4 de hora, calculó el abogado, hasta que desaparecieron en el horizonte. O sea, que ve el horizonte como muy largo, ¿no? Y muy lejano de la Pampa, ¿no? Es ese espacio vacío y abierto de la Pampa. Y el personaje está en la estación, en la parada de los trenes, un poco como reflexionando, mirando el paisaje y pensando qué hacer. Entonces piensa, ¿es redonda la Tierra? Pensó Pereda. Por supuesto que es redonda, se respondió. Y luego se sentó en una vieja banca de madera pegada a la pared de las oficinas de la estación y se dispuso a matar el tiempo. Recordó, como era inevitable, el cuento El Sur, de Borges, y tras imaginarse la pulpería de los párrafos finales, los ojos se le humedecieron, ¿no? Entonces esto es muy bonito porque el personaje él mismo se acuerda del cuento de Borges, ¿no? O sea que esto es un ejemplo perfecto de un juego intertextual. Este cuento está construido con el tema de Borges, ¿no? Es como si fuera una transformación del cuento de Borges. Y en el texto mismo, los personajes hablan de Borges y hablan de ese cuento y realmente se cita, ¿no? Se cita el texto de Borges, se hacen alusiones directas a ese texto. Así que esto es un ejemplo, ¿no? De cómo funcionan los juegos intertextuales y cómo juega el autor, ¿no? con todo ese, digamos, mundo literario. Bien, así que no voy a contaros más sobre este cuento porque es muy bonito, es muy gracioso y está muy bien escrito, así que no os quiero destruir la sorpresa del texto, así que no cuento más, por si queréis leerlo, os lo recomiendo.
también os recomiendo la novela Los Detectives Salvajes, si algún día tenéis tiempo. Bien, entonces en casa tenéis que leer el cuento Sensini y luego lo comentamos en clase. Así que muchas gracias y esto es todo por hoy. Hasta luego.